Bueno, buenas noches. Hoy domingo 25 de mayo del 2025 a las 20 horas. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy asesor del módulo de Derecho Constitucional. Este módulo que arrancó el 12 de mayo y concluye el 4 de junio del 2025. En un momento que se integren los demás compañeros, comenzamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Vamos a comenzar ahorita en un minutito, esperando, bueno, que se unan los demás compañeros. Y no, ahorita en un minuto comenzamos para abordar algunos temas de este módulo de Derecho Constitucional en esta segunda sesión síncrona. Mm. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional, que tiene verificativo el día de hoy, 25 de mayo del 2025 a las 20 horas. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy asesor en este módulo de Derecho Constitucional. En este módulo de Derecho Constitucional, lo que se busca, entre otras cosas, es el dar a conocer cuál es la estructura actual de los diversos sistemas constitucionales, que son las estructuras o las formas que organizan, estructuran y delinean cómo funcionan todos los sistemas jurídicos actuales, todos los países. Entonces, en el derecho constitucional vamos a encontrar cómo se delinea, cómo se traza, cómo se definen los sistemas jurídicos contemporáneos que aplican en cada uno de los países. Y decimos un sistema porque es un entramado de varias vertientes, de varios aspectos conectores que van a encontrar regulaciones respecto de la función legislativa, respecto de la función ejecutiva, respecto a la función jurisdiccional, y de manera transversal, pues varias líneas de atención. Pues hablamos de que en el derecho constitucional vamos a encontrar cómo están estructurados todos los sistemas constitucionales que rigen, pues, propiamente los países respecto de su integración, la designación y las facultades de todos los órganos. En este caso particular, en el de México, los órganos de la Federación. Eh, Partiendo, pues, de eso que habíamos comentado, los tres órdenes de gobierno. Y bueno, ya que se comenta de los tres órdenes de gobierno, me permito recapitular que en nuestro sistema jurídico nacional, pues encontramos a esos tres órdenes de gobierno, que es el poder nivel federal, el orden estatal y el orden municipal.
En el orden federal, pues hablamos de que México es una república representativa, democrática, laica y federal, y se integra por tres órdenes de gobierno, como les decía, el federal, el estatal o local y el municipal. En el orden federal, pues hay una división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder ejecutivo, pues lo encabeza el presidente, en este caso, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que para ser presidenta, bueno, presidente en este caso, bueno, presidenta, se requieren 35 años cumplidos conforme lo marcó el constituyente. Tiene una duración en el cargo de 6 años y arranca su encomienda el 1 de octubre de cada 6 años. Anteriormente, con el anterior presidente, iniciaba en funciones, iniciaba en el cargo, no el 1 de octubre, sino el 1 de diciembre de cada 6 años. Sería una reforma constitucional, ¿para qué? Para que tuviera mayor tiempo, mayor espacio para planear la organización presupuestal del ejercicio inmediato, es decir, del año inmediato siguiente. Cuando hay una falta del titular del Ejecutivo, me refiero a la presidenta en este caso, que la falta no ocurra por más de 60 días, se elige pues a una presidenta provisional. En este caso pues sería la Secretaría de Gobernación, quien detente la Secretaría de Gobernación. Cuando la falta de la presidenta es no mayor de 60 días, está como presidenta provisional la Secretaría de Gobernación. Regresando, asume de nueva cuenta el mando la presidenta de la República y la Secretaría de Gobernación asume el cargo de nueva cuenta de Secretaría de Gobernación. Si hay una falta absoluta, una falta total dentro de los 2 primeros años, se nombra un presidente interino. Este presidente interino va a convocar a elecciones dentro de los 7 a los 9 meses siguientes y el que resulte electo va a terminar el sexenio, los últimos 4 años. Cuando la falta ocurra en los últimos 4 años y que sea una falta absoluta, se va a nombrar un presidente sustituto. Este presidente sustituto va a ser quien concluya el sexenio. ¿Y quién va a nombrar a este presidente sustituto? Pues en este caso, pues sería precisamente de la designación que haga el Congreso de la Unión. En el caso de que se pudiera dar, porque ustedes saben que hubo una reforma constitucional, que se pudiera dar una revocación del mandato, se designaría, si se llega a determinar una revocación del mandato, un presidente provisional. Este presidente provisional pues sería el presidente del Congreso. Ese presidente del Congreso pues duraría en el cargo 30 días. Posteriormente, si la revocación del mandato ocurrió dentro de los 2 primeros años, pues se estaría designando a un presidente interino y si es en los últimos 4 años, un presidente sustituto. Puede darse también el caso que habiendo ganado las elecciones, habiendo recibido su constancia de mayoría del Tribunal Electoral, si no se presenta a ocupar el cargo, a rendir la protesta de ley, entonces se designa un presidente provisional. En este caso sería el presidente de la Cámara de Senadores y duraría 30 días para designar un interino que convoca elecciones de 7 a 9 meses y ya quede pues un presidente en funciones por el resto del sexenio. Es decir, hay un esquema bien estructurado en nuestra Constitución para prever que no haya una falta de titular del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo de la Unión. Sin embargo, conviene destacar que el presidente, o en este caso la presidenta de la República, pues no está sola, podemos decir, no está sola, sino que la presidenta, pues es la titular de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal se refiere a todos aquellos servidores públicos que acompañan en el ejercicio de la función ejecutiva, que es la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Descentralizada o paraestatal. La Administración Pública Centralizada, pues la encabezan las Secretarías de Estado. Para ser secretario de Estado, pues deben de tener 25 años cumplidos. El titular me refiero, que será el secretario. ¿Como cuáles secretarías? Está, por ejemplo, el secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Turismo, del Bienestar, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura y de Desarrollo Rural y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
son las secretarías que encabezan la administración pública centralizada. A estas secretarías y que es la administración pública centralizada también se le conoce como gabinete legal. Pero además de las secretarías, que es la administración pública centralizada, que también se le conoce como gabinete legal, también existe, como habíamos dicho, la administración pública descentralizada o paraestatal. En este caso, pues hablamos de las dependencias o entidades o empresas que se dedican directamente a administrar algún tema, algún servicio público, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Banco del Bienestar, Liconza, el Tren Maya, eh, la Conducef, el IPAF, la Comisión Nacional Forestal, una agencia especial mexicana. Hay un instituto también para devolver al pueblo lo robado que se creó desde el sexenio anterior, el INPI, la Profeco, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, conocido como ASA, Capufe, Caminos y Puentes Federales, Cepomex. Si se dan cuenta, esta administración pública descentralizada o también llamada paraestatal se encarga de atender de manera específica algún tema en particular. El correo mexicano, la generación de energía eléctrica, los hidrocarburos, el litio, la propiedad industrial, la protección al consumidor, etcétera. Y estos, dependiendo pues del tema, pues van a estar sectorizados o van a estar coordinados por una de las secretarías. Por ejemplo, la Profeco va a estar sectorizada a la Secretaría de Economía. La Conducef, también de los usuarios de los servicios financieros, también a la Secretaría de Economía, por ejemplo. Por ejemplo, Pemex, CFE, pues a la Secretaría de Energía. Y entonces, quien apoya a la presidenta en este caso, pues es una administración pública que es centralizada, las secretarías por un lado, y la descentralizada o paraestatal por el otro lado. Y todo eso forma la administración pública federal, que puede ser centralizada, como les dije, la centralizada, o también llamado gabinete legal, y la descentralizada o paraestatal, o también llamado gabinete ampliado, ¿sí? Cada una de las secretarías, pues obviamente tienen a un secretario, hay un jefe de la oficina del secretario, dependiendo directamente del secretario, pues hay un director de asuntos jurídicos, un órgano interno de control, una persona que se dedica o personas que se dedican a la comunicación social, a atender las obligaciones en materia de transparencia. Debajo de el subsecretario, me refiero jerárquicamente, pues hay varios subsecretarios por temas distintos que englobe, por ejemplo, esa secretaría. Hay directores generales, directores de área, coordinadores y jefes. Es toda una estructura piramidal que se encarga de atender el tema determinado. Por ejemplo, la hacienda pública, la defensa nacional, el turismo, la cultura, etcétera. Entonces, cuando hablamos del poder ejecutivo a nivel federal, hablamos sí del presidente, del titular del ejecutivo, pero también estamos hablando de una administración pública federal, centralizada y descentralizada. Entonces, eso es lo que se conoce como el gabinete legal y ampliado. A nivel federal, además del poder ejecutivo, pues también está el poder legislativo, que se integra pues por el Congreso General, se integra por la Honorable Cámara de Diputados. Para ser diputado se debe tener por lo menos 18 años cumplidos. Duran en el cargo 3 años. Son 500 diputados, 300 electos de mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales. Les explico. Todo el país se divide en 300 espacios geográficos. A cada uno de esos espacios geográficos se le conoce como distritos electorales uninominales. Cada partido político presenta una fórmula. ¿Qué quiere decir que una fórmula? Un propietario y un suplente que van a contender por el partido político para ganar cada uno de esos distritos. Entonces, puede ser que en el distrito 1 haya ganado un partido, en el distrito 2 haya ganado otro partido, en el distrito 3 otro partido, y bueno, así se va llenando los 300 distritos que integran a todo el territorio nacional. Eso se les conoce como diputados de mayoría relativa, es decir, el que en las urnas gana más votos. 2.900 un candidato, 2.901 otro candidato. Pues ganó el que obtuvo 2.901, el que tuvo más votos. Pero también hay otros 200 diputados que
conforman la totalidad de esos 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. A esos diputados también se les llama como diputados plurinominales. Me explico. El país se divide en 5 espacios geográficos. Cada uno de esos espacios geográficos se le conoce como circunscripción. Esa circunscripción o demarcación que abarca, por ejemplo, una circunscripción, abarca, por ejemplo, 5 o 6 estados, dependiendo por la población que esté dentro de ese espacio geográfico. En cada una de esas circunscripciones o espacios geográficos se van a asignar 40 diputados. De ahí van a salir los 200. 5 circunscripciones y en cada una se representan 40 diputados, 40 por repartir, así se integran. Entonces, ¿cómo se asignan esos? Pues por el porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos políticos. Puede ser que un partido no haya ganado de mayoría, pero obtuvo votos suficientes que le permiten tener una representación proporcional. Entonces, a esos diputados de representación proporcional o plurinominales van a representar a los partidos políticos que no ganaron directamente de mayoría, o bien que habiendo ganado de mayoría los partidos políticos, pues tienen una representación que se les debe de asignar. Lo que sí es cierto es que ningún partido político debe de tener, pues por ambos principios, pues esa mayoría total. Debe haber una repartición pues equitativa o justa conforme a los votos asignados. Entonces ahí son 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Ellos entran en funciones el 1 de septiembre de cada 3 años. Se manejaba precisamente la posibilidad de reelecciones, sin embargo, por ahí se hizo una reforma en ese sentido, donde está precisamente vedada esta posibilidad de las reelecciones, por ahí lo vamos a comentar un poquito más adelante. Hay otra cámara de colegisladora, además de la de diputados, que integran juntas del Congreso General, que es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por legisladores. Para ser legislador, para ser senador, se requiere tener 25 años cumplidos. A ver, recapitulemos. Para ser presidente, 35 años cumplidos. Para ser diputado federal, 18 años cumplidos. Para ser senador de la República, 25 años cumplidos. ¿Por qué esas edades? Pues así lo determinó el constituyente. Los legisladores consideraron que eran edades que pues permitían quizá tener una experiencia, una expertise, una madurez, que permitían pues desempeñar el cargo. No hay que olvidar, entre otras cosas, que también la expectativa de edad en aquellas épocas pues también determinaba que no eran personas muy longevas. Bueno, hecha excepción en el caso del gabinete del general Porfirio Díaz, donde pues prácticamente la media de edad pues rebasaba los 90 años, pero bueno, pues ese fue un caso excepcional en cuanto a la edad se refiere. Entonces, son 128 senadores. ¿Cómo se integran esos 128 senadores? Son 64 de mayoría relativa. Es decir, son 31 entidades y el distrito y la Ciudad de México son 32. Entonces, 64 son senadores de mayoría. 2 por cada estado. Esos 2, ¿a quiénes representan? Al partido político que ganó en cada entidad. En un partido, en un estado ganó, por ejemplo, el PAN, pues mete 2 senadores. En otro estado ganó Morena, mete 2 senadores. En otro ganó el PRI, mete 2 senadores. En otro el Verde, mete 2 senadores. En otro Movimiento Ciudadano, mete 2 senadores. Se hace la sumatoria para obtener los 64 senadores de mayoría. Después se obtienen otros 32 senadores de primera minoría. Es decir, el partido político que quedó en segundo lugar se le asigna un senador en cada entidad federativa. Entonces ahí ya tenemos 64 más 32, 96 senadores. Los restantes últimos 32 senadores son senadores de representación proporcional o plurinominales, que es en base al porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos políticos en todo el territorio nacional, y así se hacen como las reglitas de 3. Por ejemplo, para senadores votaron 40 millones de mexicanos. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues con 40 millones de mexicanos tengo derecho a repartir 32 senadores. El partido A obtuvo 20 millones, ¿cuántos senadores le tocan? Y así se van haciendo la reglita de 3. Claro, es un poco más complejo que esto porque hay que atender algunas cuestiones de que no tenga una sobrerepresentación, algunas cuestiones de la paridad de género y algunas otras pues determinantes que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen que dilucidar para que se integre la Cámara de Senadores. Entonces, recapitulando,
El Poder Legislativo Federal se integra por un Congreso General, que se integra por dos cámaras, Cámara de Diputados, 500 diputados, y Cámara de Senadores, 128 senadores. Además del Poder Legislativo, pues está el Poder Judicial. El Poder Judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta hoy, todavía en día, se integra por 11 ministros que funcionan en pleno y en dos salas. Para ser ministro de la Corte se requieren 35 años cumplidos, tener una experiencia de 10 años en el ejercicio profesional de la abogacía y duran en el cargo 15 años. Sin embargo, se hicieron reformas en ese sentido. La reforma que implica que por principio de cuentas, pues es la integración, ya no baja, ya no está en 11, sino que se baja a 9, ya no funcionan en salas, ya no es la misma duración, y además ya no es la designación de que el presidente de la República lo propone y el Senado de la República vota por los senadores y se eligen, no, sino que ahora se va a hacer una votación directamente en las urnas para estar votando directamente, pues para elegir a X, Y o Z, ministra o ministro, para que integren la Suprema Corte de la Justicia. Estamos próximos a celebrar esta elección constitucional del Poder Judicial, que es algo inédito, nunca había pasado, y bueno, pues es menester de los mexicanos, pues cuidar la integración, la conformación de sus poderes públicos. Se puede estar o no de acuerdo con esta reforma judicial, pero lo cierto es que nuestro derecho constitucional establece que así es la forma de integrar este poder judicial a través de una elección directa. Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior y 5 salas regionales, una sala en cada circunscripción. Hay plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación, juzgados de distritos, lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, que también se convertirá en un tribunal de disciplina judicial, y centros de justicia penal, que son los que concentran a los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, tribunales de alzada, tribunales administrativos del circuito, y otra serie de estructuras administrativas como la Escuela Federal de Formación Judicial, la Visitaduría Judicial, unidades generales de investigación, las Contralorías, el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pues todos esos cargos de juzgadores en las próximas elecciones van a ser sometidos al voto popular. Directamente la gente va a votar por esos ministros, jueces, magistrados y jueces, ¿sí? Y bueno, pues es la integración y es la conformación directamente del Poder Judicial de la Federación, entre otras cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Nancy y Paola? No sé si esté yendo muy rápido, que haya alguna duda. No sé si esté quedando claro. De momento todo va claro. Pues tengo yo mi opinión, ¿verdad? Con esta reforma de los jueces, Ujú. pero pues mejor nos quedamos con la clase. Correcto. Sí, a final de cuentas es debatible, sin lugar a dudas, se puede estar o no de acuerdo, se puede decir cosas positivas, cosas negativas del estado actual, por ejemplo, del Poder Judicial, y se puede decir que se esperan buenas cosas o se puede decir que se esperan malas cosas. Lo cierto es que, objetivamente hablando, si hacemos un estudio de nuestro derecho constitucional, pues así marca que en su momento era de una manera y con la reforma que se dio, pues va a ser de esta otra manera. Entonces, haciendo un estudio de cómo funciona nuestra organización en ese sistema jurídico, es de esta forma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero sí, a mí me parece un movimiento muy arriesgado, Ujú. porque ciertamente creo que la población no tiene el tiempo para revisar bien quiénes son los candidatos a jueces, ni su trayectoria, ni nada de esto. Y yo pienso que va a salir contraproducente, pero mi opinión, y ya veremos cómo nos va en este Ese mm, proceso. cambio. Sí, es Sí, correcto, ¿verdad? Y como bien lo comenta, son muchísimos los cargos que se van a tener y que diríamos hasta en la logística o en la operatividad, pues es tan muy complicado que se pueda estar revisando todas esas listas y hasta el tiempo cronometrado casi casi que se tiene, pues va a ser algo muy difícil, sin contar, pues dicen algunos que
pues se dejó de lado pues lo que era la carrera judicial y ahora vienen pues personas que no necesariamente están en carrera judicial. Y bueno, pues como bien lo comentaste también, se puede o no estar de acuerdo. Objetivamente, pues hay varios aspectos que no terminan de convencer, pero lo que sí es que pues nuestro país sí requiere, sí necesita, sí demanda un buen poder judicial. Esperemos, creo que ninguno de nosotros le deseamos el mal a nuestro país en ninguna manera, pero pues sí podemos, como bien lo comentaste, estar o no de acuerdo y tener algunas dudas, ¿no? Sí, claro, y como es algo nuevo, pues claro que está la incertidumbre de si va a funcionar o no, pero pues ahí veremos cómo nos va con esta próxima elección. A mí sí se me hace muy complicado porque, digo, hay muchas personas que han estudiado maestrías, doctorados y una buena carrera, pero pues la gente no se va a tomar el tiempo para revisar todos estos detalles porque son demasiados. Muchas veces ni siquiera revisamos quiénes son nuestros candidatos a presidente, pues mucho menos a jueces, pero pues ya veremos a ver cómo nos va con esta reforma y pues también ahí estar checando lo que se está cambiando en nuestro país, como por ejemplo ahora está la de comunicación, esto es lo de la ley de la censura, todos estos cambios que están habiendo, pues sí da como que un poquito de miedo, pero pues ahí vamos viendo a ver cómo se ponen las cosas. Es correcto. Y es importante que nosotros sepamos cuáles son esos alcances de estas reformas, que sepamos qué es lo que puede hacer y no puede hacer el servidor público. No hay que olvidar que todo servidor público se rige bajo un principio que está regulado por la propia Constitución, que es el principio de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le prevé, le autoriza, le establece. Y el gobernado, en cambio, puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíba. A contrario sensu, podemos decir, todo lo que no está prohibido se entiende que está permitido, pero eso para el ciudadano, para el gobernado, no así para la autoridad. Si la autoridad ocurre en algunos excesos, pues se le va a establecer alguna responsabilidad. Ellos están bajo un régimen de responsabilidades, responsabilidades de distinto tipo, responsabilidades administrativas que pueden ser separados del cargo, pueden ser inhabilitados, pueden ser sancionados y no solamente los servidores públicos, también particulares que se llegan a coludir con los servidores públicos. El Tribunal de Justicia Administrativa en una sala especializada llega a sancionar a servidores públicos y a particulares. Entonces pueden estar sancionados por un régimen de responsabilidades administrativas, régimen de responsabilidades penales, también porque pueden cometer algún delito, algún ilícito, régimen de responsabilidades patrimoniales, porque hubo una afectación y ellos también tienen que resarcir o reparar ese daño patrimonial, responsabilidades electorales también si se hizo, por ejemplo, promoción o uso de recursos públicos para favorecer algún partido político, por ejemplo, o algún candidato, o atacar algún partido o algún candidato. También hay tipos de responsabilidades civiles, sí, responsabilidades en materia de derechos humanos. Entonces hay un cúmulo de responsabilidades que hay que estar estudiando y analizando y que precisamente es necesario que conozcamos cuáles son todos esos ordenamientos para que no nos quieran ver, perdonando la expresión coloquial, no nos quieran ver la cara y decir, no, así es las cosas y así deben de ser. No, señor, de ninguna manera. Usted, servidor público, se tiene que regir bajo el principio de legalidad. Puede hacer solamente lo que la ley le permite, le establece. Ese es un principio de legalidad y el particular todo lo que la ley no le prohíba. Entonces ese es el marco de actuación. El marco de actuación luego entonces de un servidor público es, puede hacer solamente aquello que esté previsto, pues en su reglamento interior, en su ley orgánica, en lo que se prevé ahí en ese manual, en el reglamento interior, pero no puede hacer más porque estaría cometiendo un abuso de autoridad, un exceso en el ejercicio del poder público o de la función pública directamente. Entonces, continuando pues dentro de los órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal, en el federal ya vimos que había una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también a nivel local o a nivel estatal, pues también hay una división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. El ejecutivo a nivel estatal, pues lo encabezan los gobernadores, ¿sí? En este caso, en la Ciudad de México, bueno, pues quien ejerce la jefatura del gobierno de la Ciudad de México para ser gobernador, se debe tener, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, para ser gobernador, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, tener 30 años cumplidos.
y entra, por ejemplo, en funciones el 26 de septiembre y dura 6 años en el cargo. Y también los gobernadores son los titulares de la administración pública local o estatal. También hay una administración pública centralizada y descentralizada, que es el gabinete legal y gabinete ampliado. Las secretarías, secretario de gobierno, secretario de finanzas, de educación, por ejemplo, de salud, de desarrollo económico, y descentralizadas, como por ejemplo, el DIF, el Instituto de la Mujer, el Instituto de Cultura, es el Instituto Estatal de Capacitación, el ISEC, etcétera, por citar algunos. Y también en el poder ejecutivo estatal, en la gubernatura, también puede designarse un gobernador interino cuando se da una nulidad de la elección, porque se determina que pues rebasó los gastos de campaña o porque hubo alguna cuestión que pues resultaba que era inelegible, porque hubo un empate en la elección. Puede resultar algo a lo mejor increíble o algo insólito, pues puede darse un empate en la elección o bien cuando habiendo sido electo no se presenta a tomar posesión. Yo recuerdo hace ya muchos años, estamos hablando de 1991, aquí en Guanajuato, en el estado de Guanajuato hubo un gobernador que resultó electo, ganó la elección. Hubo algunas cuestiones que decían, pues es que no ganó, que hubo fraude, que pues hubo varias manifestaciones. Lo cierto es que bajo el sistema jurídico, pues se le asignó su constancia de mayoría. Y esta persona no se presentó a rendir protesta del cargo como gobernador. Entonces se nombró un gobernador interino porque la falta ocurrió dentro de los 3 primeros años. Se nombra un gobernador sustituto cuando la falta ocurre dentro de los 3 últimos años. Pero si la ausencia es hasta por 90 días, asume el cargo de manera provisional el secretario de gobierno y se designaría un gobernador interino si es por más de 90 días. Entonces también hay un régimen de suplencias para este caso, así como en el caso también de los legisladores. Si el propietario no puede estar, pues por eso entra un suplente. Por eso habíamos dicho que se elige una fórmula. ¿Por qué fórmula? Porque se integra por un propietario y un suplente. El poder legislativo, por ejemplo, en el estado de Guanajuato se integra por 36 legisladores, también conocidos como diputados locales. Hay 22 de mayoría y 14 de representación proporcional. 22, por ejemplo, electos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Son electos por mayoría. El estado de Guanajuato, por ejemplo, se divide en 22 espacios geográficos y en cada uno de esos espacios geográficos, pues gana un diputado de X, Y o Z partido. Y se asignan ya esos 22 y 14 por representación proporcional o plurinominales. El Poder Judicial, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues lo encabeza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por ejemplo, se integra por 10 salas civiles, 10 salas penales y un presidente. Hay también juzgados de segunda instancia. Bueno, hay tribunales. En este caso están los juzgados menores civiles, juzgados menores mixtos de extinción de dominio, juzgados de oralidad mercantil, juzgados de oralidad familiar, juzgados laborales, de segunda instancia penal, penales de partido, mixtos de oralidad penal, de ejecución. Hay también juzgados para adolescentes, de impugnaciones para adolescentes, de oralidad para adolescentes y juzgados especiales y de ejecución para adolescentes. Y también hay jueces que están vinculados en la justicia alternativa. Entonces también hay todo un entramado en materia de poder judicial. Este poder judicial también se va a estar renovando, no en esta elección inmediata, sino en la siguiente. En el caso, por ejemplo, particular de Guanajuato, que no se hicieron las reformas o los ajustes a la constitución local. Entonces, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pues se elige, hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, gobernador, diputados locales y magistrados del Supremo Tribunal, entre otras cosas. Y a nivel municipal, pues no existe una división de poderes, existe un solo poder, que es el ayuntamiento, que es el gobierno de los municipios. En el caso de la Ciudad de México, pues están las alcaldías, ¿sí? Están las alcaldías, y en el caso de los ayuntamientos, pues se integra, por ejemplo, el presidente municipal o la presidenta, los síndicos y regidores. Entonces es un cuerpo colegiado. A nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder que es el ayuntamiento en este caso. Y bueno, pues ya nada más recapitulando, no dejen de poner especial atención en estos retos. Ya muchos hicieron pues el envío de estos retos, el reto 2, que es el constituyente permanente, que es precisamente donde hacen ese flujograma
del Poder Legislativo, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia. Como es reforma a la Constitución, debe de ser, además de la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, también la mayoría de los congresos de los estados. Entonces, en este caso, 17 congresos locales. Y los ejemplos de reformas a la Constitución, pues los encontramos también en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Ahí puedes entrar y revisar las reformas que ha tenido cada uno de los artículos de la propia Constitución. En el reto 3, pues recuerden que hay un foro donde debes de participar, debes de responder algunos planteamientos y realizar unas interacciones con los compañeros y enviar las capturas de pantalla de esa presentación que haces en el foro, de las 2 interacciones que realizas con tus compañeros y desde luego estar respondiendo esos planteamientos sobre el caso Marbury contra Madison, que es un caso icónico que nos habla pues sobre la supremacía constitucional, la interpretación de la Constitución y de los ordenamientos secundarios. También hay otro reto que es el reto 4, que es sobre los derechos humanos y la Constitución, donde ubican una noticia y esa noticia tiene que estar analizada bajo el tamiz o bajo el cruce del respeto a los derechos humanos. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, puedes encontrar también allí algunos derechos humanos, algunos tratados internacionales que ayudan a entender de una mejor manera la aplicación de los derechos humanos. También el reto 6, que es con el que se está terminando este módulo, se refiere a la inconstitucionalidad y controversias, donde se les hace un envío de una acción de inconstitucionalidad, si no mal recuerdo, la 105, que la proyecta el ministro Pérez Dayán, donde habla sobre la inconstitucionalidad de varios aspectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Entonces hay que hacer como un reporte de lectura, como quien le platica a otra persona de qué trató esa lectura, y también hacer un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo de lo que son las acciones de inconstitucionalidad y lo que son las controversias constitucionales. ¿Qué son cada una? ¿Cuáles son los requisitos de procedencia? ¿Quiénes están legitimados para presentar una y otra? ¿Cuáles son los alcances de una y otra? ¿Cuál es la votación para que se proceda a declararla nulidad y, bueno, la acción inconstitucional como tal? Y al final también pues está la autoevaluación, que es muy importante que se realice. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo vas en este caso particular, Nancy? Ya estoy también por mandar el reto de dignificaciones, pero ¿No? ahí ya está en proceso de... Y no, de momento creo que todo va claro. Nada más ahí con mi citación en APA, creo que lo estoy haciendo bien, pero si no, ahí me lo corrige porque no sé si me es recomendación o estoy citando más. Todavía me falla un poquito en eso. Pero no, de momento todo va bien. Perfecto, no, sí, muchas gracias. Y sí nos piden, nos insisten que les hagamos el recordatorio de que no se les olvide pues hacer la citación en formato APA. Y por ahí en las retroalimentaciones, ahí les comento que no se olvide. De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden, no dudes, con todo gusto, manda un mensaje, ya lo revisamos y te hago la retroalimentación o resolvemos la duda con todo gusto. Y qué bueno, me da gusto escuchar que, bueno, pues ya vas, muy avanzada y de todos modos me reitero, pues, a tus órdenes. Yo comento que esta sesión, bueno, está video grabada y les voy a estar subiendo todavía algunos otros materiales complementarios, este, que apoyan pues algunas lecturas sugeridas para la formación pues como buen abogados, como buena abogada que vas a hacer el día de mañana. Primero Dios. Que así sea. Así va a ser. Y bueno, pues de Pero antemano, sí, no, ¿sí? ¿Sí te escucho? no, lo iba a comentar nada más, el caso Madison y Marbury sí me pareció muy interesante porque pues yo no sabía de dónde había nacido esto del amparo y fue interesante saber de dónde proviene. Sí, claro que sí. Ahí también puedes leer algunas referencias de Ignacio L. Vallarta y de Manuel Crescencio Rejón, que son algunos tratadistas nacionales sobre materia de amparo, y para abundar un poco más. Yo por ahí les comparto alguna información al respecto. Y como te decía, pues realmente te agradezco esta atención y pues yo sigo pendiente y a la orden para cualquier cosa que se ofrezca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, que tenga bonita noche. Gracias, igualmente, bonita noche. Gracias. Bye.